¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en este su canal Chochueno. El día de hoy vengo a mostrarles cómo solucioné una problemática que me dio esta pantalla. Esta pantalla que ustedes ven aquí, como pueden ver, es una pantalla Samsung, es una pantalla del 2019, inclusive me parece que es tecnología LCD. Y pues bueno, por el año es una pantalla que ya no tiene conexión a internet como las conocidas hoy el día, que es Smart TV. Por lo cual en la misma pantalla no se puede ver YouTube, no se puede ver Netflix, no se pueden reproducir ciertas aplicaciones que los actuales televisores tienen y pues bueno, que hacen que nuestra experiencia al tener un televisor sea mejor que en el pasado. Pero en este caso este no es el problema de este televisor, sino el mayor problema de este televisor es que no le funcionan los puertos HDMI. Por alguna razón, en el periodo que ha tenido de vida este televisor, de los 4 puertos HDMI con los que cuenta este televisor, no funcionan. Pero gracias a este dispositivo que acabo de adquirir y que vamos a probar, le vamos a poder dar un segundo aire de vida a este dispositivo. Y para aquellos televisores que no cuentan con HDMI, porque a lo mejor son todavía más viejitos, este mismo dispositivo puede hacer que se prolongue aún más su tiempo de vida, ya que vamos a poder conectar un Chromecast y poderle hacer que funcionen todas las aplicaciones que yo previamente ya les mencioné en este televisor. Si desean ver cómo se realiza la solución, les invito a que se queden en este video. Si les ha gustado la información, por favor denle like y suscríbanse en este su canal para seguir apoyando este proyecto. Así que comenzamos. Ahorita voy a conectar lo que es el Chromecast para mostrarles que efectivamente la entrada de HDMI de este televisor ya no funciona. Está conectado al puerto 4 HDMI y está conectado a un puerto USB que necesita para tomar la energía y para esto funcionar. Volteo nuevamente el televisor y procedemos a su encendido. Ok, aquí el televisor está encendido, no tenemos señal de televisión abierta, pero cuando nos vamos a los dispositivos conectados podemos ver que se habilita el puerto HDMI 4, pero al momento de seleccionarlo nos dice que está buscando señales y se queda sin señal. Si yo hago esto en cualquiera de los 3 puertos HDMI de esta televisión, por alguna razón no funciona. Inclusive por el número de modelo de la televisión yo he buscado la placa madre para tratar de conseguirla y el costo al menos de este modelo es aproximadamente de $100, lo que vienen siendo aproximadamente 2,000 pesos mexicanos más el envío a mi país, más de importación y transportación, y pues bueno, no sale nada viable. Así que pues bueno, decidí buscar este dispositivo como siempre con nuestros amigos los asiáticos, que por alguna razón ya tienen todo hecho y no me costó más allá de 250 pesos mexicanos, se podría decir aproximadamente unos $12, ya puesto en las puertas de mi casa. Y como pueden ver, pues simplemente es un convertidor de HDMI a conector RGB más audio. De igual forma, este dispositivo viene con un cable USB que se conecta aquí y se puede conectar en la parte de atrás de la tele para poder ser encendido, y acorde a las especificaciones del mismo dispositivo, este está diseñado para poder sacar hasta Full HD, que serían los 1080p a 60 Hz, que prácticamente es lo que daba esta televisión en sus puertos HDMI. Así que al no funcionar, pues bueno, este debe ser la solución y ahorita se los demostraré. De igual forma, si tu tele jamás tuvo HDMI pero tiene puertos RGB, sin duda este aparatito te va a funcionar para darle un segundo aire de vida a tu electrónico. Voy a proceder a la instalación para demostrar cómo es que funciona. Muy bien, pues aquí estamos en la parte trasera del televisor, en donde les comentaba que teníamos 4 puertos HDMI. Aquí son 3, aquí tenemos el cuarto, de los cuales no funciona ninguno. Por eso vamos a conectar nuestro dispositivo y es tan fácil como ubicar el conector por componentes, que prácticamente para la señal de video se compone de 3 colores, que es el verde, azul y rojo. Entonces rápidamente podemos ver que en nuestro dispositivo tenemos este mazo de cables que corresponden a los colores de nuestro televisor. Colocamos azul con azul, rojo con rojo y verde con verde. Y del otro lado, en este lo tiene unido con un protector Thermofit. Sabemos que es el audio correspondiente al izquierdo y derecho, que de igual forma va acompañado con nuestro televisor. Así que conectamos blanco con blanco,
rojo con rojo. No hay que olvidar que este dispositivo se debe de conectar vía USB a una fuente de alimentación y pues bueno, yo voy a aprovechar que este televisor cuenta con dos puertos USB. El USB 1 lo marca con HDD, que tendría la potencia necesaria para poder conectar un disco duro externo, y el puerto 2 pues no menciona nada, este sería para simplemente una USB. Como realmente este dispositivo no tiene ninguna otra función más que hacer la transmisión de señal HDMI a componente, pues lo voy a conectar en el puerto 2. Voy a conectar este aquí y la parte de energía la voy a poner de este lado. De esta forma es como quedaría funcionando. Y pues bueno, para hacer la prueba de su funcionamiento, más aparte agregarle funciones de multimedia por internet, le voy a conectar un Chromecast que funciona con HDMI, por lo cual voy a conectarlo al puerto HDMI, y el Chromecast a ser un dispositivo multimedia que probablemente tenga un consumo de energía muchísimo más alto por la conexión Wi-Fi, etc. A este sí lo voy a conectar en el segundo puerto USB que viene en el televisor. De esta forma, así quedaría conectado el arreglo de 250 pesos que hice para poder habilitar mi puerto HDMI y poder modernizar este televisor. Pues muy bien, tenemos nuevamente nuestro televisor. He colocado así nuestros dispositivos para que a través del LED que tiene aquí podamos ver cómo se energiza cuando la tele la hemos encendido. Procedo a energizar la tele. Como pueden ver, la tele ahora está prendida. Nuestro convertidor de HDMI a componente está energizado y de igual forma nuestro Chromecast se ve energizado con el LED que tiene a un costado. Vamos a cambiar a la entrada de video. Ahorita, como ya no hay nada conectado por HDMI, aparecen deshabilitados, y la que se nos habilita es la de por componente. Y como podemos ver, tenemos ya la señal de video a la salida. Voy a ponerle en información a 1920 x 1080 progresivo, sería 1080p a 60 Hz, y estamos teniendo la señal correspondiente a nuestro Chromecast. De esta forma le hemos dado solución a la falla de nuestros puertos HDMI, y gracias al Chromecast le hemos dado un segundo tiempo de vida a esta pantalla para poder ocupar aplicaciones como Netflix. Vamos a conectarla al dispositivo Chromecast correspondiente. Como pueden ver, otra aplicación de forma rápida, y bueno, se puede ver que funciona de una forma correcta. Pues bueno, mis hermanos, yo espero que esta información que les proporciono les sea de ayuda, ya que como pueden ver se les trata de dar solución a los problemas que nos pasa día a día de una forma económica, pero con unos resultados bastante favorables. Si les ha gustado, les recuerdo que pueden suscribirse para seguir apoyando este canal, y nos estamos viendo en un futuro video. Recuerden que siempre se les desea lo mejor y hasta pronto.